Buenos días, soy el sacerdote Feliciano Muñoz Sánchez. En este martes 29 de junio vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. El primado de Pedro. Simón Pedro confiesa explícitamente la dignidad mesiánica de Jesús, Hijo de Dios vivo. Por eso Cristo le promete el primado de la iglesia. Es el primer papa. No solo ocupará el puesto vacante de Cristo, sino que le encomienda a él y a sus sucesores el oficio jerárquico y una función de servicio en la iglesia visible. En Cristo se cumplen las profecías, y por ser el Mesías, el Hijo de Dios vivo, funda una nueva comunidad de Dios distinta de Israel. Su nuevo pueblo es la Iglesia Cristiana Católica, que funda en los apóstoles, 12 como las 12 tribus de Israel, y Pedro hace cabeza. De Simón pasó a ser Pedro. Por eso los papas cambian de nombre. El papa actual, de Jorge Bergoglio, cambió a Francisco. El poder especial de Pedro es expresado con las dos metáforas: la de las llaves, que simboliza la autoridad sobre la casa, iglesia, y la de atar y desatar, que significa lo que está prohibido y lo permitido. O también declarar verdadera o errónea una doctrina, lícita o ilícita, una determinada práctica moral. Atar y desatar abarca también la remisión o retención de los pecados. Pedro también exhorta, amonesta y amaestra a los fieles. Atar y desatar comprende también la autoridad de indicar a los fieles lo que está permitido o prohibido en materia de fe y de moral. El oficio de Pedro como jerarca no se funda sobre su perfección o capacidad personal, sino que es debilidad que se convierte en fuerza y sabiduría únicamente gracias a la fuerza de Dios y a la oración de Cristo. Le dice: yo he orado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú,
una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y eso es lo que han hecho los 266 papas a lo largo de casi 2000 años. Cristo acompaña a su iglesia. Dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es más, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Necesitamos tener fe para creerlo y experimentarlo. Los formularios litúrgicos antiguos ya invocan juntos a Pedro y Pablo. Su autoridad conjunta y su solicitud se extienden a la Iglesia universal, de la que constituyen el fundamento, la cabeza y la corona. Pablo como apóstol de las naciones, Pedro como pastor de la grey. Pero estos dos títulos expresan también la distinta relación de ambos con Cristo. Pablo sigue siendo el último de los apóstoles por haber sido llamado a la fe después de todos los demás, mientras que Pedro es el primero por haber sido el primero en confesarla y en haber recibido de Cristo con el primado el encargo de pastor universal que heredan los papas. Pedro y Pablo simbolizan la unidad interior de la iglesia romana, nacida de la circuncisión de los judíos y de los gentiles o paganos, pero siendo Pedro el jefe del colegio apostólico, de la iglesia romana y de la iglesia universal. Ambos sufrieron el martirio en Roma. Pedro entre los años 54 a 67, Pablo en el año 67. Pedro murió crucificado, cabeza abajo, cerca de la Basílica del Vaticano, que se edificó sobre su sepulcro. Pablo murió decapitado junto a la Vía Ostiense, donde se levanta su basílica. Dos vidas quedan consignadas en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, también en las cartas que escribieron. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.